Margit Frank es considerada una de las filólogas hispanistas más importantes del siglo XX. Durante décadas, se dedicó a reunir y estudiar una parte fundamental de la memoria de nuestra cultura, la lírica popular. Margit reconstruyó justamente este género, hablar de la poesía, poesía tradicional, poesía de tipo popular, poesía popular. La lírica tradicional y en general la literatura oral de un pueblo es el lugar donde está cifrada la memoria y la sensibilidad, las emociones, tanto individuales como las de todas las generaciones que ha habido. Es una poesía que va directamente dirigida a la emoción humana. Vamos a poder identificar un lenguaje que pertenece al saber no aprendido de la comunidad. Es una poesía sencilla, pero en la que perviven imágenes y símbolos muy poderosos, muy transparentes. Esta poesía existe y ha existido naturalmente en la vida cotidiana de las comunidades. Pensemos, por ejemplo, en las canciones de cuna o en las rimas infantiles. Todos conocemos este tipo de canciones, pero ¿sabemos quién las escribió o cuándo fueron cantadas por primera vez? Generalmente no. Estas composiciones pertenecen a todos, viven en nuestra memoria y viajan en el tiempo de generación en generación. El gusto de Margit Frank por este tipo de canciones surgió desde que era muy pequeña. Atraída por la música, comenzó a coleccionar versos en su memoria. Desde los 13 años Sí, estabas en esto. estaba tocando la guitarra casi acompañándome, cantando canciones folclóricas mexicanas, españolas, que me aprendí en un librito que tenía. Curiosamente, 40 años más tarde, fue gracias a ella y a su labor de revalorización de lo popular que muchos niños mexicanos vieron impresas en sus libros escolares las canciones que alegraban sus fiestas y sus juegos. En los años 70, Margit Frank fue parte del equipo convocado por la Secretaría de Educación Pública para proponer materiales para los libros de texto de primaria. Los alumnos nos encontramos impresos con cancioncitas que uno ya tenía como familiares. La fascinación que desde la infancia sintió Margit Frank por las cancioncitas de tipo popular no la abandonó nunca. Desde sus primeros años como universitaria comenzó a interesarse por un tipo de poesía que ella teorizó y denominó antigua lírica popular hispánica. Estamos hablando de ese género de canciones que se entreveraba entre las canciones que se cantaban en la corte y las canciones que se cantaban en las plazas y en los campos y que fueron retomadas por los músicos en una primera intención para renovar la música y posteriormente fueron retomadas por los grandes dramaturgos. En 1946, su tesis de licenciatura marca el inicio de las muchas décadas que Margit dedicaría al estudio filológico de estas canciones. Con el tiempo, sus ideas maduraron y tomaron forma en numerosas publicaciones que hoy son fundamentales para el estudio de la lírica. La recopilación de los materiales que requerían sus investigaciones la condujo a realizar un proyecto trascendental para el ámbito literario. El corpus y el nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica.
En esta obra, Margit reúne más de 3.900 canciones documentadas en materiales del siglo XV al XVII. Y Margit ha hecho un gigantesco rastreo en el teatro, en la poesía lírica, en la poesía de cancionero, para ir localizando estas pequeñas cancioncillas. Composiciones breves, pero llenas de contenido, de ingenio y de mucha voz poética. Y cada cancioncita es un objeto poético en sí. Cada cancioncita en realidad es asomarse a la historia de la poesía, la historia de la literatura. Es un corpus muy vivo, muy dinámico y muy difícil de estudiar por su variabilidad. Plantea unas dificultades de tipo metodológico muy notables. El corpus de la lírica antigua no es un buzón en el que se van amontonando papeles. Es un trabajo de ingeniería enormemente delicada, donde hay una conciencia de la correspondencia que existe entre uno de los versos y otro y otro y otro. No podríamos comprender su profundidad poética si no entendiéramos cómo funciona esa poesía a través del tiempo, en los diferentes géneros, entre las diferentes fuentes. Todo ese trabajo que se refleja en una maravillosa obra, ejemplar desde el punto de vista editorial, tiene detrás una mente enormemente precisa y exacta, con la capacidad de acarrear grandes cantidades y después concertarlas con una gran fineza para que sus piezas funcionen y vuelen, porque ese libro es en cierto modo una máquina de volar. Entre las contribuciones de Margit Frank al análisis de esta lírica se encuentra el concepto de voz femenina. La voz femenina no existía en los cancioneros de corte o había muy poca. Entonces tenemos las canciones de amor, las canciones de los trovadores, que eran realmente este amor apasionado, pero es un amor tortuoso y muy discursivo. Cuando en la antigua lírica aparece una mujer que habla de sus deseos, que habla de del amor de una manera más feliz, digamos, o de una manera un poco más lúdica. Margit observa estos rasgos, los analiza y propone una diferenciación. Entonces están las canciones puestas en boca de mujer, que pueden ser aquellas que habla un personaje femenino, pero que puede o no representar un punto de vista femenino. Y están aquellas que son las canciones femeninas que representan un punto de vista femenino. Hoy hay muchos que continúan investigando la poesía popular desde el punto de vista del género, pero quien puso eso sobre la mesa fue ella. Lo que nos dice, esta voz femenina es muy importante dentro de las características de la antigua lírica popular, que es breve, tiene una forma de decir muy llena de símbolos. Símbolos que vienen de la naturaleza, parte de un locus amenus, pero no un locus amenus de decoración, sino una naturaleza que significa. Tomemos por ejemplo estos versos cuyo primer registro lo encontramos en España, en 1560. Salga la luna el caballero, salga la luna y vámonos luego. La luna representa la noche, pero también a la mujer. Simboliza los ciclos naturales femeninos, la fertilidad, la urgencia de irse con el enamorado y el momento en el que ella está plena para unirse con su amante. La luna, un símbolo en apariencia sencillo, en realidad encierra múltiples significados. A esta lírica o a esta forma tan condensada de decir, donde todo participa, justamente es lo que denominó Stephen Recker lira mínima. Y Margit pues nos muestra esto, ¿no? Hay un lenguaje, dentro de esa voz femenina hay estos símbolos. Al estudiar su presencia y su continuidad a través del tiempo, Margit Frank demuestra la importancia que la voz femenina tiene dentro de la tradición literaria. Ella es, de hecho, una de las pioneras en estudiar su registro más antiguo, las jarchas mozárabes. Los poetas árabes solían hacer composiciones llamadas muasajas.
El cuerpo estaba en árabe clásico, pero el final o la salida del poema se enriquecía con una jarcha, una pequeña estrofa en lenguaje callejero que muchas veces estaba en árabe vulgar. En 1948, Samuel M. Stern descubrió algunos de estos poemas sorprendentemente rematados con cancioncillas de amor en mozárabe, la lengua que hablaban los cristianos en la región del Al-Ándalus. Cuando se hablaba de una poesía lírica de tipo tradicional, parecía que podía derivar de la poesía trovadoresca o de una poesía culta. El descubrimiento de estas jarchas mozárabes nos indica que ya en la poesía tradicional, con anterioridad a la aparición de las formas cultas, existía esta lírica tradicional. Fascinada ante los reflejos de carácter popular de estas composiciones, Margit escribe su tesis doctoral Las jarchas mozárabes y los comienzos de la lírica románica, estudio que sería publicado por primera vez en 1975. Ese libro fue uno de los primeros que se hicieron sobre las jarchas mozárabes y las enmarca dentro de una tradición lírica hispánica e incluso románica que nadie conocía mejor que ella. Margit lo que ha hecho es un recorrido por toda esta poesía y nos muestra cuáles son los mecanismos de funcionamiento, cómo se está integrando esta riqueza de la poesía tradicional. Entonces es uno de los primeros libros y de los libros que mejor han resistido el paso del tiempo y sigue siendo citado y sigue siendo una referencia. En total, Margit dedicó más de 5 décadas a trabajar la antigua lírica hispánica, pero no solo sobre el papel y los libros, también en el escenario, al lado de su entonces esposo Antonio Alatorre. Antonio y yo cantábamos canciones antiguas del Renacimiento. Antonio invitó, un poco absurdamente, a 2 amigos, hombres, a que vinieran a cantar. Yo no sé qué pasó, nunca supe. El hecho es que no llegaron, pero llegó un hermano de Antonio y su esposa. Y Antonio, que estaba puestísimo a cantar, les dijo, ¿les gustaría cantar? Uy, sí, nos encantaría. Así surgió el grupo Alatorre. Salid, mi señora, del sol naranjal. Las reuniones de los sábados para cantar música renacentista se convirtieron en costumbre. A estos recitales improvisados asistían con gusto los amigos de la familia, entre los que se encontraban reconocidos artistas e intelectuales de la época. Fue en 1956 que Juan José Arreola los invitó a participar en el proyecto que estaba organizando con Octavio Paz, Poesía en Voz Alta. Por acuerdo entre Arreola y ellos, cantaban con una bienvenida muy entusiasta del público en este momento central del primer programa inaugural de lo que fue el grupo Poesía en Voz Alta. Con un vestuario diseñado por Héctor Javier, los Alatorre se presentaron en la parte intermedia del primer programa. El éxito fue tal que las presentaciones se multiplicaron y poco después grabaron un disco con una amplia selección de su repertorio. Fueron varios los conciertos y varias las anécdotas de esta singular época. Entonces hacen un concierto en una, no sé en qué sala, con vestidos de la época. Y mi mamá con uno de estos cucuruchos, y mi tía, ¿no? Y al final se acerca un admirador y le dice a mi mamá, es usted maravillosa, parece usted una dama del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XV. Y mi mamá, parada arriba del escenario, le dice, ¿por fin de cuál? A ver, ok, parezco una dama, pero ¿de cuál siglo, por favor? Porque no es lo mismo. Yo había hecho el corpus de la antigua lírica popular española.
Y yo me dije, bueno, ¿y México qué? ¿Dónde vives? y entonces me dije, pues ya es tiempo de que hacer algo con México. Con México. Publicado a partir de 1975, el Cancionero Folclórico de México reúne las coplas de las canciones populares que se han cantado y recitado en nuestro país a lo largo de los últimos 2 siglos. Primero, es un gran tesoro por la magnitud de lo que contiene, y por otro lado creo que es importantísimo como una guía metodológica. Es un gran logro de investigación que ella coordinó con un grupo de investigadores jóvenes que con muy pocos recursos económicos salían con una pequeña grabadora a los pueblos y grababan las canciones o grababan los poemas y después trataban de integrarlo en la totalidad de la que surge ese maravilloso cancionero. Además del trabajo de campo, durante años se recopilaron y anotaron coplas de diversas fuentes, tanto escritas como orales, desde publicaciones de cancioneros populares hasta grabaciones y discos de música tradicional. Ya ve que antes publicaban en hojas sueltas las coplas, y entonces ellos tienen sistematizado eso también, o sea, consultaron hojas sueltas, todo lo que ya había sido publicado. El cancionero abarca muchísimas coplas. Y esas coplas no están distribuidas porque es imposible, por canciones. No se corresponden de una manera recíproca con la música. Tienen una vida totalmente independiente una y otra. Un discurso y el otro van cada quien por su camino y de manera como casual, casi y efímera, se van juntando, ¿no? En la voz de cada músico. En el rigor de Margit y en la preocupación de ella por no dejar la música afuera, ella decidió siempre incluir en cada una de las coplas, tiene un aparato crítico bastante tremendo, en donde te dice las fuentes de donde fue tomada cada una de las coplas, en qué canción fue captada o capturada esta copla, quién la dijo o dónde se grabó o dónde se tomó, de manera que los que consultamos el cancionero tenemos una clara idea, no solo de dónde, sino de los muchos dóndes proviene cada una de las 9,000 coplas que aparecen. Las coplas han viajado de una región a otra, precisamente por el reacomodo de músicos, ¿no? Que viajan y luego llegan a sus regiones y hay influencias. En esos viajes pues hay ciertos cambios, pero en esencia el mensaje es el mismo. Es parte de la vida misma de las coplas. Estas variantes son parte de su naturaleza y de su devenir en el tiempo, ¿no? Estas estrofas expresan el sentir y el pensar de la gente. En ellas podemos observar cómo la herencia cultural española, transformada y enriquecida a través del tiempo, se ha convertido en patrimonio cultural mexicano. Y estas estrofas mostraban motivos, tópicos que venían de la poesía de otras épocas, y entonces encontramos que justamente esta tradición que empieza desde el siglo XVII sobre todo, va a llegar a las cancioncitas del siglo XX y XXI. El cancionero está dividido en 5 volúmenes que agrupan las coplas por tema, pero también cada volumen está dividido según las características de las coplas. Ahí Margit también da un paso adelante, pero gigantesco. Ella considera el tono en el que se dicen las cosas, ¿no? O sea, un mismo tema que puede ser el amor, que es el gran tema de las coplas, de la lírica popular, puede decirse en tono serio, pero también puede ser en tono humorístico o puede incluso ser sentencioso. Considera quién habla, considera a quién habla. Por ejemplo, es él a ella o a ellas, él a las mujeres. Son montones y montones y montones de clasificaciones y subclasificaciones que ella toma para poder darle una cara a cada copla con todos sus rasgos. Entonces es útil para todos los músicos tradicionales y no tradicionales. Hay pocos países que se puedan preciar de tener
un inventario como ese de los cancioneros folclóricos que circulan en su territorio. Y esta investigación conducida por Margit Frank, aunque fue producto de muchas manos de trabajo, es un instrumento de ese tipo creado específicamente para México, ¿no? Otra de las grandes contribuciones de Margit Frank a la investigación literaria en México es la fundación de 2 importantes revistas. En 1990, ante la inquietud de crear un espacio de intercambio y difusión, publicó el primer número de la revista Literatura Mexicana. Y sí, la idea era dar a conocer la literatura mexicana en todas sus épocas a través de las teorías más modernas y de los más modernos tipos de análisis. Empezamos por definir qué era literatura mexicana. Bueno, sí, también los chicanos son literatura mexicana, también el arte popular, también los españoles que escriben en México o los alemanes que escriben en México. Entonces hubo muchas discusiones sobre qué se consideraba mexicano y nos decidimos así por una definición muy incluyente. Les escribimos a todos prácticamente los intelectuales mexicanos que estaban a nuestro alcance. Se formó un consejo de redacción muy interesante donde estaba José Emilio Pacheco, donde estaba Emanuel Carballo, que fue un gran crítico de la literatura mexicana, y bueno, algunos miembros destacados de la academia, ¿no? Fue para mí un sitio de discusión y de formación. Literatura Mexicana publicó 10 números bajo la dirección de Margit Frank. Sin embargo, en 1994, el Instituto de Investigaciones Filológicas sufrió un accidentado cambio de administración que obligó a Margit Frank a abandonarlo junto con la dirección de su revista. Ante la pérdida, el mismo equipo de investigadores decidió fundar una nueva publicación, la Revista de Literaturas Populares. Y nos reuníamos en un café dentro de la UNAM, nos reuníamos a platicar, así en general, pero poco a poco empezamos a hablar de temas populares. ¿Y qué es popular? Es lo hecho por el pueblo, es lo hecho para el pueblo, es lo que la gente cree que le conviene al pueblo. En fin, es todo esto que son preguntas mayúsculas, de las cuales hay muchísimo que decir. Pero bueno, finalmente quedó como claro que necesitábamos una revista donde se hablara justo de eso, qué era lo popular y qué era lo popular en México. Porque también el pueblo y lo popular pues son términos que se redefinen históricamente, ¿no? Y por eso se llamó Revista de las Literaturas Populares, porque se podía decir no es única, no es homogénea, no es ahistórica, no tiene una sola forma, sino que era de distintas. La intención de Margit fue tener un espacio donde se publicara la literatura popular, espacio que normalmente no se tiene en las revistas académicas. Yo creo que es importante como poner atención en este tipo de materiales que no son considerados parte de la literatura canónica, pero que forman parte de los discursos cotidianos, que forman parte de la generación de una visión de mundo, ¿no? De las personas y demás. En realidad la revista es crear un espacio de discusión, redes de conocimiento que llevaran a consolidar el estudio de las literaturas populares en México. Ha servido para la formación de muchos investigadores en los temas de las literaturas populares. Revalorizar lo popular, que yo creo que en México se lo debemos a varios estudiosos, pero en buena medida a Margit, pues es algo que ha abierto muchos horizontes. La mayor parte de los estudios de Margit Frank está dedicada a manifestaciones literarias que en su origen tuvieron vocación de ser cantadas o recitadas. José Manuel Pedrosa la define como una mujer más enamorada de la voz humana que de la cifra escrita, y este amor es el que se manifiesta en su siguiente obra, Entre la voz y el silencio.
Margit se pregunta cómo era posible que el teatro de los siglos de oro tuviera tanto éxito y atrajera a tantos espectadores si era un teatro muy complejo, lleno de referencias y con muchísimos recursos retóricos. Ella sospecha que los espectadores estaban lejos de ser el vulgo ignorante que describen muchos autores, y propone una hipótesis innovadora. Si la gran mayoría del pueblo no sabía leer, podría haber escuchado leer textos literarios, y la lectura en voz alta podría haber sido una práctica común en la España de Lope de Vega. Me puse a investigar eso para los siglos XVI y XVII, y lo que encontré fue, pero muchísimo más de lo que hubiera podido soñar. Era una total confirmación de mi hipótesis. En 1980, en Venecia, la expone por primera vez ante la Asociación Internacional de Hispanistas. Y bueno, fue un éxito fantástico, los comentarios de la gente. Y eso me animó a seguir explorando. Y finalmente publiqué este librito que se llama Entre la voz y el silencio, la lectura en tiempos de Cervantes. Que es un libro en el cual ella nos hace ver cómo era la vida de la letra antes de que hubiese letras, cómo era la vida de las musas antes de que supieran escribir. A través de este libro pone en evidencia la existencia y la importancia de la lectura en voz alta durante los siglos XVI y XVII. Al descifrar el contexto en el que eran leídas las obras de esta época, Margit Frank aporta una nueva perspectiva para su estudio, especialmente en el caso de la obra de Cervantes, a la que ha dedicado la última década de su trabajo docente. Por lo general a Cervantes se le estudia de un modo muy erudito, con infinitas notas, porque ya hay una bibliografía acumulada extraordinaria. Para Margit es fundamental vamos a estudiar el Quijote muy bien. Empecemos a leer el Quijote, leamos en voz alta el Quijote y después hablemos, si quieren, de lo que dijo Snow o lo que dijo cualquiera sobre el Quijote, ¿no? Producto de sus relecturas, han surgido algunos brillantes ensayos, recopilados y publicados por el Fondo de Cultura Económica en 2014. En particular en esos ensayos me interesa mucho todo lo que Margit ha estudiado sobre la voz del narrador. Este personaje, que es un personaje que crea Cervantes para conducirnos en la lectura y quitarnos esa idea de que es Cervantes quien narra su novela. No hay nada más falso. Es una voz narrativa creada, formulada por Cervantes. Y eso también Margit me lo enseñó en 2 ensayitos así de chiquitos, pero que me hicieron leer el Quijote de una manera completamente distinta. En la propuesta de Cervantes están las canciones, está la poesía lírica, la poesía que es parte de la oralidad. Es un libro que lo tenemos que escuchar. No basta con leerlo. Estos ensayos que ella siempre dice ensayitos, porque son muy cortos en sus páginas que escribió sobre el Quijote, pero son de una riqueza y de una grandeza espectacular. Hay muy pocas personas de las que nosotros podamos decir que con una investigación personal logran modificar el canon de los estudios literarios, ¿no? Y creo que Margit es uno de esos casos. Yo diría que el nuevo corpus de Margit es la admirable síntesis de intuición y erudición para proyectar el conocimiento al servicio de los demás. Nos muestra cómo es tan valioso o una cancioncita que se cantaba en el siglo XVI, como el ingenio y la maravillosa forma de trabajar la lengua de un escritor como Cervantes. Margit Frank es una maestra cuya obra es importantísima, insustituible. Una mujer apasionada por la vida y por el trabajo. Enseñó a través de sus clases a revalorar lo popular. Y ha detonado numerosas investigaciones, no solo en México, sino alrededor del mundo.
Margit descubrió desde muy joven la belleza de la lírica popular y logró recuperarla para que los demás también disfrutemos de ella. Hay dos tipos de erudición. La erudición que mata y la erudición que crea y refresca. Y Margit evidentemente pertenece a la erudición que crea y refresca. Margit rescató del olvido una parte de la cultura en nuestra lengua y se aseguró de dejar detrás de ella un ejército con las herramientas necesarias para continuar resguardándola. Ay, gracias. Ay, muchas gracias. Se me paró para la música.